Hola Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos y a todas. Hay gente que cuando se va a otro país se hace una fiesta de despedida. Hay gente que celebra una despedida de soltero también, ¿verdad? Eso es una tradición. Pero ahora tenemos en la sociedad dominicana un fenómeno que no es tan feliz como ninguna de las dos anteriores que mencioné. Y es que celebran despedida del colegio médico, con huelga. Con huelga. Esto a uno le da un poco de pena tener que decir estas cosas, porque los médicos siempre deben ser mejor tratados, deben tener cada vez mejores condiciones de trabajo. Eso hay que entenderlo. Sobre todo en un estado donde el hecho de subirse a una patana en una campaña electoral asegura un salario muchas veces más alto que el de uno que se pasó 6, 7 años en la universidad estudiando mínimo. medicina. Como mínimo, sí, porque las se hace especialidades especialidades, entonces son 10 años. es más tiempo. Mínimo. Eso es una verdad. También es una verdad que los diferentes gobiernos no han tratado adecuadamente a los médicos. Y la agresión no es a los médicos, es a los ciudadanos dominicanos, sobre todo a los pobres, que son los que necesitan médicos bien preparados y bien tratados y bien pagados. En todo eso estamos de acuerdo. Por eso nunca hemos dicho que un reclamo de los médicos sea injusto. Todo lo contrario. Siempre hemos señalado la justeza de sus reclamos. Ahora bien, lo que no puede ser aplaudido nunca es el hecho de que cada discusión el mecanismo sea negarle las atenciones médicas a los pobres. La gente se está cansando de eso. Señores, la cantidad de gente que primero pasa muchísimo trabajo para conseguir una cita. Segundo, la gente se traslada a grandes distancias porque no podemos juzgar por los que viven en el mismo vecindario donde está un hospital. Vaya a cualquier sala de hospital de este país, que la mayoría de los pacientes que están ahí vienen de lejos. Si quiere, haga la prueba. Siempre es así. Nosotros mandamos a un reportero y a un camarógrafo a hacer un trabajo con la gente que se quedó sin servicio médico. Y cuando llegan aquí al Moscoso Puello, al Gautier, al Darío Contreras, lo que encuentran es mucha gente que viene de Asua, de Barahona, de Miches, de cualquier sitio, a buscar las atenciones médicas aquí. Y entonces, después de que han conseguido una cita, el día que llegan, hay huelga de médicos. Hemos definido esta actitud y por eso mismo hemos criticado también a la ADP como un mecanismo de que para presionar arriba, entonces ellos, para ablandar arriba, entonces presionan abajo, a los de abajo, a los pacientes pobres, que son los que van a los hospitales públicos, y a los hijos de los pobres, que son los que van a las escuelas públicas. Y hay lugares donde la excepción no es la huelga, sino que la excepción es que se dé clases, como lo hace la ADP de Barahona. Y todos los barahoneros saben lo que yo estoy diciendo. Uchi, ahora, yo creo que en adición a lo que usted acaba de decir, también hay que llamar la atención sobre la actitud que ha asumido el gobierno dominicano con relación a este tema. Sí, porque claro. El Colegio Médico Dominicano viene haciendo un reclamo desde septiembre de este año.
Y las huelgas comenzaron después de hacer 1, 2, 3, 4 llamados a diálogo y a reuniones y a conversaciones con las autoridades competentes, en este caso la ministra de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud, para aclarar una situación relacionada con el acuerdo que se firmó el año pasado, y esto no ha ocurrido. Es difícil colocarse a favor de una interrupción del servicio de salud. Tal vez podemos entender mucho más que este tipo de decisiones la adopten los médicos residentes, por ejemplo, que tenían 3 o 4 meses sin cobrar, porque es muy difícil decirle a una gente, siga trabajando, vaya y cumple horario aunque no le paguen. Eso es un poco difícil, sí, empujar hacia ese tipo de acción. En el caso del resto de los médicos, están reclamando que se cumpla con el acuerdo porque ellos entienden que no le han asignado el porcentaje del aumento acordado según la manera en la que ellos interpretan el acuerdo que firmaron el pasado año. Ya se pronunciaron los mediadores del diálogo anterior, entre ellos el doctor Castaño Guzmán y el reverendo Castro, rectores de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Católica respectivamente, y se pusieron a disposición de ambas partes para mediar en una reunión que entendemos que incluso pudo haber sido única, para que ambas partes se sentaran y se decidiera quién tenía la razón con relación a la interpretación de 1 o 2 puntos que son los que están en discusión con relación a este acuerdo firmado el año pasado. En adición al tema salarial, los médicos están reclamando que se mejoren las condiciones de trabajo en los hospitales. Hay más de 50 hospitales intervenidos de manera simultánea. Se han prometido 20 para abril. No, que en agosto, que en julio. Los plazos se han ido extendiendo y la realidad es que no se ha querido admitir que fue una locura intervenir 50 hospitales al mismo tiempo y trasladar pacientes de un lado a otro. Eso le ha generado un caos. El responsable de esa decisión fue el anterior ministro de Salud, el doctor Hidalgo, pero aquí le pasaron un paño tibio a la situación. La ministra actual tiene la mano en la cabeza, el director del Servicio Nacional de Salud también, porque como es compañero, vamos a dejar la cosa así. Ahora lo que hay es que resolver, y la realidad es que aquí se están dando mandarriazos y se está utilizando un pico en un montón de hospitales a la vez con los pacientes adentro, con lo que eso implica. Es importante que se haya tomado la decisión, es el mecanismo que se ha utilizado lo que ha generado muchas dificultades para el trabajo de los médicos y para el mismo gobierno dominicano. Pero esto no puede seguir siendo un pulso echado entre quién puede más. La ministra de Salud dice que hasta que las nuevas autoridades del Colegio Médico no entren, no hay diálogo, y habla del 14 de diciembre. Hoy estamos a 16 de noviembre. Es un mes más. Uno se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué si el Colegio Médico Dominicano dice en septiembre que quiere diálogo y los mediadores están dispuestos, por qué el gobierno no se ha sentado? No, porque nosotros tenemos más fuerza y no podemos doblegarnos ni ser débiles ante este tipo de presión. Octubre, noviembre, hasta el 14 de diciembre vamos a estar en esto. No, ¿saben por qué fue? No es posible. Porque esperaban que su candidato ganara para el gobierno tener el control del Colegio Médico Dominicano, pero a su candidato le dieron una pela grande, que uno no entiende ni siquiera el pataleo, porque si usted pierde 40 a 34, bueno, usted alega, pero me hicieron un fraude, pero cuando le han pasado un rolo por arriba, todavía están discutiendo. Entonces, ellos estaban esperando a ver si ganaban el colegio médico y no lo ganaron. Ahora, el asunto es este. Se hicieron las elecciones. Ganó el que era vicepresidente, el que es todavía. El vicepresidente. El vicepresidente del colegio ganó la presidencia. Una pela. Ahora bien, el presidente electo del Colegio Médico Dominicano dice que él está listo a dialogar, que por supuesto va a defender los derechos de los médicos, eso está bien. Entonces, la ministra dice que después de que tome posesión la nueva directiva, también están dispuestos a dialogar. Bueno, ¿y a qué viene una huelga entonces en esa situación? Es decir,
por eso digo, esto es una despedida. Esto es una despedida de presidencia. ¿Por qué una huelga? Si los dos están diciendo que quieren diálogo. Porque están echando un pulso. Ajá. Y al final... pero es de eso lo que estoy diciendo. Exacto, y al final el afectado es el paciente. Eso es lo que estoy diciendo, exacto. Entonces, se presiona abajo para ablandar arriba. Eso es cruel. Vamos a decir la palabra que corresponde. Eso es cruel. Nada más hay que ir a las salas de hospital y ver a los que están ahí procurando atención médica, que han venido desde la Quimbamba, y entonces se encuentran con que hay otra huelga. Realmente uno no entiende esta huelga en este momento, en que hay nueva directiva elegida y proclamados deseos de diálogo. Ellos todos se conocen. La ministra de Salud fue presidenta del Colegio Médico, hizo huelga. Ella usó ese mismo mecanismo que se usa ahora también, porque el mecanismo no es nuevo, pero no por viejo es aceptable, ni mucho menos encomiable. Es que nuestros gremios de los profesionales que le dan atención importante a los pobres, los dos sectores que he mencionado, los médicos y los maestros, tendrían el apoyo de todo el pueblo, porque tienen razón en los reclamos. Casi el 100% de lo que plantean tienen razón. Lo que está mal es el mecanismo de castigar a la gente pobre porque el gobierno no le satisface sus derechos. Eso no es simpático. Eso no es plausible. Y como no es plausible, nunca vamos a aplaudir eso. Ni nadie los aplaude tampoco. Nadie. Ojalá uno acompañara esas luchas por lo razonable que son los reclamos, pero jamás estaremos de acuerdo con que el método de presionar siga siendo dejar a los pobres sin salud, dejar a los hijos de los pobres sin educación. Eso sencillamente no puede ser. Por otro lado, ayer asistimos a una pantomima más de la democracia con la aprobación del presupuesto. Digo esto porque nos han inculcado a todos que algo fundamental para que una democracia funcione es la separación de poderes, y por eso se organiza el Estado con el poder ejecutivo que lo encabeza un hombre o una mujer, experiencia que no hemos tenido todavía. El poder legislativo, que entonces son los que se supone son representantes del pueblo, y el poder judicial, que se supone independiente también. Y en realidad, en esta caricatura de democracia, los tres poderes son uno solo, y los dirige el presidente de la República. Por eso digo que es un teatro, una pantomima, un sainete, bueno, una tragicomedia. Ayer, sencillamente la bancada oficialista aprueba todo lo que mandan y solo los legisladores de la oposición se retiran y se aprueba lo que quiere el presidente. Nosotros tenemos una supuesta democracia que se parece mucho a una dictadura porque al final se hace la voluntad del presidente. He referido varias veces aquí un colmo, que aquí la gente ha perdido la capacidad de asombro y pasan las cosas ante los ojos de todo el mundo y la gente se queda tranquila. Y mucha gente en silencio también. He referido varias veces en este programa el colmo a que se llegó cuando, intentando el expresidente Leonel Fernández ser candidato otra vez, a pesar de que, alegando que la nueva constitución que había, que prohibía la reelección en ese momento,
no se le podía aplicar a él porque había llegado a la presidencia bajo una anterior constitución, pero resulta que esa anterior constitución también se lo prohibía. Y tratando de imponerse sobre la constitución que estaba vigente y sobre la que había pasado, señores, 26 senadores fueron con una carta, hicieron un acto público que lo vio el país entero y le leyeron y después se le entregaron por escrito lo que decían 26 senadores, que sobre la reelección se iba a hacer lo que él dijera, el presidente. Si no lo que decía la Constitución, aquí se va a hacer lo que usted diga. Le están diciendo, el Senado no tiene problema con que usted viole la Constitución. Lo que en los hechos constituye una renuncia, aunque siguieran en el cargo y cobrando los sueldos, y los barrilitos también, pero eso equivalía a una renuncia a la función legislativa. Es decir, nosotros lo que hacemos la Constitución, lo que la aprobamos, le estamos diciendo a usted que la use como a usted mejor le convenga. Y como es de papel, haga lo que a usted le dé la gana con ese papel. De manera que podemos nosotros decir que vivimos en una democracia, podemos llamarle a eso democracia. Bueno, eso es lo que hemos vivido una vez más de las tantas, con un Congreso que aprueba simplemente lo que el presidente quiere. Eso es todo. Le pueden hacer cambiarle una cosita aquí, que en tal municipio dediquen 2 millones de pesos a tal cosa, cositas. Pero de ahí no pasa. Aquí se hace lo que diga una persona. No es una crítica al presidente de ahora, es a todos y de todos los partidos que han estado ahí. Es así es como funciona la democracia al estilo criollo, que está muy lejos de ser la democracia real y está muy lejos de funcionar para garantizar transparencia y eficacia. Una cosa que mucha gente le aplaude al presidente, las llamadas visitas sorpresa, son un ejemplo de desinstitucionalización. Lo que tiene que hacer un ministerio, va el presidente en persona y lo destacan como si fuera un buen ejemplo de buena administración pública. No puede ser buen ejemplo de buena administración pública que para ayudar a unos productores agropecuarios, en lugar de ser el Ministerio de Agricultura el que resuelva un problema, tenga que ir el presidente y ordenar que le busquen cuatro puercas paridoras. Eso no es institucionalidad, aunque el gesto sea simpático y sirva mucho para la propaganda, pero no es. Todo eso se puede hacer y se debe hacer, porque la ayuda que le dan cuando es efectiva en ese sentido es positiva. Pero para eso no se necesita un presidente saltando charcos. Hay una institución para eso, institución. Por eso señalo este proceso de desinstitucionalización que sufre el Estado dominicano. Por eso no funcionan muchas cosas. Y por eso todavía aparecen funcionarios que, como en la dictadura, cada vez que van a decir que movieron un dedo, dicen por expresa disposición del honorable presidente, lo que da la impresión de que todos los funcionarios están sentados rascándose la barriga y mirando para el cielo en un escritorio, esperando que el presidente le diga lo que tiene que hacer. Es decir, es ineficacia. Así no se gobierna. Ineficacia, ineficiencia. Que lo que tenga que hacer cada funcionario sea de que por expresa disposición del presidente. Entonces, ¿usted qué hace ahí? ¿Por qué está cobrando? Esa es nuestra realidad de desinstitucionalización.